Hola, el sur global está cobrando cada vez más relevancia dentro de este mundo pluripolar en plena construcción. Cuba no es la excepción, pese a sufrir uno de los peores bloqueos en la historia de los últimos tiempos. Hoy vamos a analizar la gira emprendida por el presidente Díaz-Canel a Qatar, a Emiratos Árabes Unidos e Irán, países del Golfo Arábigo que han demostrado su interés en la mayor de las Antillas. ¿Cómo podría impactar todo esto? ¿Qué escenarios se abren? Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender el impacto de esta noticia. Cuba-Irán, cooperación estratégica. Vamos a desplegar nuestro mapa, identificar y marcar a estas dos naciones. Por un lado, en América Central se encuentra Cuba, la mayor de las Antillas, en Centroamérica, y por otro lado, en el Golfo Arábigo Pérsico se encuentra la República Islámica de Irán. Una cooperación estratégica que marca las relaciones de 40 años de hermandad y conciencia hacia un nuevo orden mundial sin la hegemonía que le ha impuesto los Estados Unidos. Con un territorio que abarca los 109.884 kilómetros cuadrados en el Caribe, refiriéndonos a la isla que ha resistido un bloqueo criminal impuesto por la Casa Blanca desde el año 1962. Asimismo, Irán es objeto de sanciones por parte del gobierno norteamericano por su desarrollo tecnológico, en especial por los avances que tiene en energía nuclear. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitaba la República Islámica de Irán en Medio Oriente la semana pasada y sin duda alguna un encuentro estratégico entre ambas naciones que ha rememorado la visita del máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, a ese país hace 22 años, en donde los lazos de amistad entre ambos pueblos se consolidaron por las ideas de los padres de la revolución cubana e Irán, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini. Ven ustedes en imágenes momentos históricos que marcan esta hermandad y cooperación estratégica que hoy se eleva a su máximo nivel. Seguimos desplegando el mapa para sumar otros datos importantes en torno a esta cooperación estratégica. La presencia de Díaz-Canel en Teherán da continuidad a la visita del presidente que realizaba Raisi a la isla en junio de este año. Una serie de acuerdos también que se abordaron en distintas áreas de desarrollo entre los países. Ambos gobiernos decidieron elevar esta cooperación económica y comercial, sobre todo en agricultura, ganadería, pesca, minería, energía e inmunizantes. Los dos países apuntan a una cooperación significativa en el sector de biotecnología, así como en generación eléctrica, minería e intercambios tecnológicos. La transferencia de tecnología de la vacuna soberana contra la COVID-19 y vacunas contra el neumococo que llevarán instituciones científicas de Irán a Cuba para garantizar la salud de sus pueblos y para quienes necesiten en el resto del mundo. Un mensaje poderoso contra las mal llamadas sanciones Cuba-Irán, una cooperación estratégica que hoy también abordamos en el mapa. De esto y más vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde México, la recibo. Ella es Tamara Barra, es experta también en estos temas. ¿Cómo estás, Tamara? Qué gusto tenerte. Bienvenida al mapa y preguntarte desde ya. Esta visita que ha desarrollado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, no solamente tiene un impacto en lo comercial y lo económico, sino también una lectura geopolítica, sobre todo cuando hablamos de las mal llamadas sanciones. ¿Qué nos dices al respecto? Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por permitirme este espacio. Pues estamos muy contentos. Es una visita que es un logro más de la Revolución Cubana, a pesar de que pues hay muchos intentos de bloquearla. Existe este bloqueo que ya hemos hablado mucho al respecto. Que el presidente Díaz-Canel trascienda las fronteras y vaya a esa parte del mundo. Tampoco pues que se habla tan poco de este lado, pero que sabemos de su gran potencial económico y todo lo que se está haciendo en muchos aspectos económicos, sociales, tecnológicos, y que Cuba sea recibida
el presidente de Cuba con este alto nivel, a que además va y participa en diferentes foros internacionales, como bueno, de la ONU y de otras, como bueno, la conferencia de cambio climático, la COP70, la COP28, ¿no? Que es muy importante, además de la reunión de los líderes 77 más China, pues es algo pues trascendental. Estamos muy contentos, muy convencidos, porque además Cuba no solamente llega a tratar de negociar, sino también Cuba llega y le he reconocido todo el esfuerzo y todo lo que ha hecho para el bien de la población. Una de las visitas que hizo el presidente allá fue el estar en la escuela de medicina, en los hospitales de medicina que hay allá, que cubanos, en los cuales Cuba ha hecho una gran labor, ¿no? Entonces, pues más bien es un intercambio que se hace entre gobiernos. En esta ocasión pudo visitar bueno, fue a Qatar, fue a Irán, fue a Emiratos Árabes. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos, consideramos que es un gran logro lo que se está haciendo y sobre todo con miras a seguir avanzando. Sabemos que esta relación se ha hecho en otros momentos, pero bueno, aquí la cuestión es no dejarla y mantenerla, ¿no? Seguir trabajando, seguir impulsando y como bien dices, pues geopolíticamente, pues es un gran impulso el que se está logrando, sobre todo con miras a más. Cuba ahorita está pasando, pues viene de la pandemia, este bloqueo tan duro que lleva ya tantos años, más de 60 años, tratando de acabar con esta revolución cubana. Entonces, bueno, pues es un aliento muy importante, sobre todo, pues ahí ya se habló con los representantes del gobierno catarí, iraní, en donde Cuba siempre dando una muestra, pues de toda su valía y de todo lo que puede aportar. Y muy interesante resaltarlo también en el mapa, lo que dice Tamara, ni así han podido aislar a la mayor de las Antillas de este contexto geopolítico mundial, pese al duro y criminal bloqueo que persiste contra la isla. Vamos a sumar al politólogo Guanadi Montoya, quien también nos acompaña en directo para el mapa. Guanadi, Estados Unidos es consciente de que no le puede hacer frente a esa triple alianza conformada por Irán, también por Rusia e Irán. Y a esta ecuación hay que sumarle a una América Latina. La pregunta es, con un Estados Unidos golpeado en su economía, con un Estados Unidos que además se avecina elecciones con fuertes críticas internas y un requebrajamiento de su política interna, ¿qué camino va a seguir entonces? Si sabe que estas sanciones no le han servido de mucho más allá de una presión evidentemente vulneratoria de derechos humanos, pero que los países han sabido sortear bajo estas alianzas de cooperación estratégica. ¿Cómo entenderlo? Un saludo nuevamente, Paola, para ti, para Tamara, para el público de Telesur. Y bien, como lo dices, la política exterior estadounidense está en declive. Su hegemonía se ve mermada y lo único que le lleva a una potencia históricamente ha sido la guerra. Hemos visto la convulsión en el lado europeo de la guerra, la que ciertamente, y se ha demostrado que tiene injerencia Estados Unidos, para mantenerse realmente en esta hegemonía anquilosada. Y bien, las acciones de Cuba de estrechar, reforzar y dar continuidad a estas relaciones con estos países, no solo políticas, sino económicas, también comerciales y financieras, y cabe mencionar que son países potencia en el tema, en el ámbito de hidrocarburos y gas, pues demuestran que la diplomacia revolucionaria, a comparación de esta diplomacia coercitiva, de agresión y de injerencia en los asuntos internos de cada país de los Estados Unidos, pues la diplomacia revolucionaria cubana, por medio de medios pacíficos, la redundancia, legales y legítimos, trata de mermar este bloqueo estadounidense y asimismo demuestra, como bien lo decía la compañera Tamara, que la región se abre a estas oportunidades y amplían los vínculos, dándole un fuerte revés en la zona que ellos erróneamente y a 200 años de la doctrina Monroe nos toman como su patio trasero. Esto demuestra totalmente la invalidez de un bloqueo genocida y sí es preocupante la reacción del imperio estadounidense, mejor dicho, de la Casa Blanca y la política exterior estadounidense. ¿Por qué? Porque ya se ve encerrada, ya se ve en un ocaso ante una construcción y una construcción a pasos agigantados del mundo multipolar, pluripolar,
y multilateral. Es importante mencionar que el multilateralismo está haciendo mella en las acciones de la política exterior estadounidense con sus aliados en la Unión Europea incluso y pocos en la región de América Latina. Hay que tener en cuenta sus acciones. Tamara, en este escenario también Estados Unidos trata de recular, tratando de acercarse a un Irán para que se firme este acuerdo del tratado nuclear, pese a la imposición y quizás podemos decirlo de manera puntual, al capricho de un Israel que no quiere que se consolide este tipo de acuerdos simplemente por las rencillas históricas que mantiene con el país persa, en medio además de un Oriente Medio convulsionado en las últimas semanas por lo que sucede en Israel contra el pueblo palestino. Pero esto también marca un punto de inflexión de esa reflexión, si vale el término, de lo que deberá hacer Estados Unidos con países latinoamericanos, a quien también impone sanciones, pero es interesante cómo Cuba se convierte en ese actor principal del sur global, prácticamente como una bisagra dentro de estos dos mundos, con países del Golfo Arábico que están interesados en la mayor de las Antillas. Esto podría darle un vuelco interesante también a la isla. ¿Cómo lo vemos? No, por supuesto, de hecho, no dejemos de ver la reflexión, también llamarlo así, que hizo recientemente el presidente de Rusia, Putin, el cual pues estaba hablando de este reacomodo que se está dando en el mundo, ¿no? En donde más bien él utiliza esta visión del Grupo Sur, ¿no? En donde pues los países latinoamericanos, los países que siempre han sido marginados, pero que es en donde está la principal y la mayor cantidad de la gente en el mundo, está tomando una fuerza diferente, está tomando un alcance distinto, ¿no? En donde Estados Unidos, como bien lo comentaba Gennady, pues está yendo hacia abajo, tiene una visión distinta, está en una economía colapsada. Entonces, bueno, pues entonces aquí, con estas grandes potencias como Rusia, China, en donde se acaban de reunir, donde Cuba ahorita tiene la presidencia pre tempore, entonces, pues puede haber muchos cambios, sobre todo hay que asumir de que estamos frente a cambios muy, muy diversos. Está el mundo oscilando de una u otra forma diferente. Ya no es esa hegemonía de que pues, solo son los dueños del mundo. La misma economía, el mismo mundo, con esos cambios ambientales, nos están demostrando que las cosas tienen que ser distintas y ya se está volteando a ver esto, ¿no? Entonces, hay una guerra terrible que estamos sufriendo todos al ver las imágenes en muchos casos y bueno, en otros momentos pues saber hasta de cuestiones más cercanas de todo lo que está pasando en Medio Oriente, que ya lleva muchos años, que Estados Unidos sigue siendo cómplice con sus principales aliados. Entonces bueno, hay otra visión, hay otra manera de cómo se está interpretando el mundo, en donde también grandes economías están poniendo los ojos y también pues Cuba siempre demostrando su alto empeño, siempre demostrando su alta solidaridad, en donde además siempre llega a ofrecer, siempre llega a demostrar, pues porque siempre donde nos ha demostrado que un mundo diferente es posible y que ellos llegan a dar solidaridad y bueno, pues eso es uno de los principales logros que también se pueden pensar que se pueden hacer y con esa nueva visión. Entonces, bueno, hay que estar atentos, hay que estar observando muy bien de todo lo que se puede pasar, es de festejar todo lo que fue a hacer el presidente Díaz-Canel, todo lo que se están dando, todos estos cambios en los diferentes países, en las naciones, todas esas protestas sociales que se están dando en diferentes partes del mundo, que nos están dando a conocer que en esos países que según siempre es el poder y donde según todo marcha bien, no es verdad, en donde hay mucha gente que está exigiendo que cambien el sistema global, que cambie el sistema económico por una necesidad solamente ya de sobrevivencia. Entonces, bueno, estos cambios, pues hay que estar atentos, hay que empujar, hay que no ser indiferentes y sobre todo seguir luchando por lo que pensamos, ¿no? Y en este caso nosotros como integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, pues luchando principalmente por el fin del bloqueo y por el respeto a todos los países en su soberanía y libre autodeterminación. Un peso bastante interesante el que marca Cuba como presidencia del G77 más China, un reconocimiento internacional a ese liderazgo y también esa contraposición que se mantiene contra la isla para presionarla, aún manteniéndola en esa lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. De eso vamos a hablar al regreso. Le pido a nuestros invitados que se mantengan en línea. Vamos a marcar la pausa y lo hacemos con nuestra escala.
Esta vez a través del portal web Granma, que está titulando Irán puede ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo cubano. El cuerpo de la noticia destaca que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intercambió en esta gira con cerca de 200 empresarios y empresarias de la República Islámica de Irán sobre las oportunidades de negocios y condiciones e incentivos que Cuba ofrece al capital iraní. Pusieron sobre la mesa también posibles negocios para explotar las colas de las fábricas de níquel y cobalto de Holguín, la oferta de equipamiento para la generación eléctrica y varias industrias, la exportación de máquinas y herramientas, además de otros bienes. También fue patente la intención de invertir en determinadas áreas de agricultura, comercio y servicios. Son áreas estratégicas importantes que han sido analizadas y de las cuales también se han suscrito acuerdos para el desarrollo, una manera interesante de alianza de cooperación estratégica para hacerle frente a las mal llamadas sanciones. Ya volvemos. Vamos a sumar otro dato también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien se reunía en Dubái con empresarios emiratíes en una jornada en la que se sellaron pactos entre bancos, herramientas fiscales para inversión. Se hicieron también promesas de más viajes para conectar ambos países y se ha pedido acceso a fondos de Emiratos Árabes Unidos. Díaz-Canel reafirmaba allí de manera puntual la voluntad y disposición de su gobierno de apoyar cualquier modalidad de inversión que el empresariado emiratí quiera realizar en la isla y calificaba de muy positivos estos acuerdos alcanzados relacionados con la protección recíproca de inversiones y la eliminación de la doble tributación. La creación además de una comisión intergubernamental, la constitución de un comité empresarial bilateral, la decisión de elaborar una agenda de cooperación económica y la firma de un memorándum de entendimiento entre los bancos centrales de ambos países. Buenadi, cuando vemos una imagen como esta, no solamente debemos abocarnos a lo comercial y a esos acercamientos que podrían cambiar de todo ese mapa económico para una Cuba asediada por el bloqueo. Me interesa ver esa visión de Emiratos Árabes Unidos que prácticamente le plantea un desplante a un socio estratégico como Estados Unidos. Hace 4 días dijo que no va a utilizar más el dólar para comerciar el petróleo. ¿Se aleja cada vez Emiratos Árabes Unidos de la potencia norteamericana y vuelca sus ojos a un sur global? Esto es muy interesante también para analizarlo. Claro que sí, Paula. Pues esto marca una nueva era, la cual se puede entender solamente en un trabajo en conjunto y de entendimiento, complementando no solo lo político, sino como bien ya se ha mencionado la compañera Tamara y lo mencionas tú, una agenda económico-comercial. Se empieza a construir una agenda desde el sur en la que Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán, incluso los tres, demuestran la soberanía de los países y además es muy importante analizar que la inteligencia de la política exterior cubana emana desde la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, esta asamblea se constituye por una democracia participativa, lo que da la legitimidad de la revolución y les permite adaptarse en este momento histórico todo lo que va enfocado en estas inversiones cataríes, inversiones de Emiratos Árabes Unidos, inversiones de Irán que ya llevan relaciones ininterrumpidas. Todo este conjunto va creando una legitimidad no solo de la revolución y aparte surge del pueblo cubano, que bien es representado por el presidente Miguel Díaz-Canel, y asimismo la parte de los tres países potencia demuestran su soberanía y la libre determinación en sus relaciones internacionales y la forma de transacción en su caso. Por eso decíamos que el ocaso del dólar estadounidense y de la política exterior estadounidense va de manera acelerada. Es importante ver la interrelación entre la política interior y la política exterior que permitirán el crecimiento y desarrollo
si bien de la isla, del pueblo cubano, pero también de la cooperación en beneficio mutuo de los países, ya sea en esta arista entre Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. Es importante entender que el tema del Medio Oriente se empieza a desprender y empieza a plantarse y a posicionarse frente a Estados Unidos y sus aliados para la construcción de nuevo comercio, de nueva economía y de nuevas transacciones financieras. Es un duro revés, como lo dije al inicio, para la política estadounidense y sus aliados que mantenían la hegemonía. Lo que queda por saber es qué estrategia va a imprimir de aquí en más Estados Unidos cuando sabe que cada vez más son sus socios estratégicos, inclusive con intereses geopolíticos de por medio, entre ellos el petróleo, que se alejan cada vez más de ese horizonte, que podrían golpear también su propia economía, porque ¿qué tanto le puede funcionar a un Estados Unidos que siga extrayendo petróleo a través del fracking? Wenadi, esa es una pregunta que me gustaría también profundizarla, porque esto nos abriría también otro tipo de escenarios. Muy bien, nos sigue metiendo en el análisis, en el marco de la reunión del cambio climático, en donde el capitalismo, el capital desmedido y los poderes fácticos tradicionales siguen mandando en detrimento del pueblo, de la humanidad, y esto es necesario atenderlo. No funciona porque sigue afectando al mundo en el que vivimos, al mundo en el que nos desarrollamos, y como dijo el comandante Fidel Castro, la única especie en peligro de extinción es el ser humano. Y esto es necesario crear una agenda sur-sur que impulsa un mundo que se convierte en un movimiento más revolucionario y hace frente a este escenario tradicional que planteas muy bien y surge en específico después de la desintegración de la Unión Soviética. Al parecer, la batalla de la Guerra Fría parece sigue vigente y ahora con la participación de otros actores, potencias en todos los aspectos de vida, pues empiezan a generar una agenda sui generis, una agenda constructiva que puede hacer frente de manera urgente a todas las acciones de Occidente. Tamara, te propongo que revisemos juntas la leyenda para continuar con el análisis. La semana anterior se desarrollaba una reunión virtual de los países miembros del G20. Fue un encuentro telemático. Ahí participó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y él se refería entre los avances a este punto en concreto. El mundo está sufriendo una transformación y una gran parte de la actividad comercial se está desplazando hacia Asia, África y los países de Latinoamérica, donde vive la mayor parte de la población mundial, reseñaba el presidente ruso al momento de realizar su intervención en el marco de este encuentro telemático del G20, que a propósito también se va a reunir en el mes de noviembre del año 2024 en Río de Janeiro. Tamara, esto tiene un contexto bastante interesante. Hay un cambio del manejo de este mercado global comercial, sobre todo con las últimas incidencias y conflictos generados en el planeta. Nuevamente vemos Asia, nuevamente vemos el papel fundamental del sur global y sobre todo de países que llevan adelante el liderazgo. Cuba G77 más China, Brasil la presidencia del G20, con cambios notables e enmarcados también en una agenda propia, que esto tiene una trascendencia fundamental. Sí, pues mira, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El mundo está haciendo un viraje absoluto, ¿no? Con todo lo que hemos estado viviendo, porque además nos hemos dado cuenta que el capital pues no es la respuesta, no es lo que va a sustituir ni no es lo que va a solucionar los grandes problemas del mundo, que ahora nos está reclamando este planeta por el cambio climático y bueno, y todas esas, pues, no olvidemos lo que acabamos de vivir a nivel mundial con el COVID y que, por ejemplo, Cuba fue uno de los primeros países que sacó una vacuna y que nos dio esperanzas de vida a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, eso se está demostrando. Los países en donde, como bien mencionas, vive la mayor cantidad de la población mundial, pues están dando otro peso a las economías. Estas grandes potencias, si voltean a ver, si los países que tenemos esta fuerza, ¿no? Como bien mencionas, Brasil, que por suerte ahora tenemos un gobierno amigo, un gobierno
del cual esperamos mucho por todo lo que conocemos y por toda su obra previa a años anteriores. Pues bueno, estamos tratando de ver otro panorama y bueno, algo de resaltar muchísimo, ¿no? Con Irán, sí, se firmaron también 6 acuerdos bastante buenos, bastante promisorios, ¿no? Bien mencionabas, además del desarrollo inmobiliario, en fin, muchísimas cosas muy importantes para Cuba. Pero también algo que quiero recalcar muchísimo es que Cuba lo que ofrece es todos sus avances en la ciencia, en la salud, en lo que siempre han sido potencia, en lo que siempre la revolución cubana, al mando del comandante Fidel y bueno, y continuada por estos grandes hombres y mujeres del pueblo cubano, es eso, es esa valía que le da al ser humano y que en estos momentos, en este 2023, pues lo que nos hemos dado cuenta a nivel mundial es lo que funciona, es lo que necesitamos y es lo que eso nunca va a tener fecha de caducidad. Todo este apoyo, todo también que se hicieron acuerdos y que se mencionó mucho al Centro Finlay, con todo este trabajo que sus investigaciones en las vacunas, es lo que Cuba también está ofreciendo a esa parte del mundo y es también recibida, que bueno, el hospital de Qatar, a donde estuvo Díaz-Canel, pues fue un reconocimiento y ha sido noticia mundial desde hace ya este, meses atrás, en donde se reconoce toda su fuerza y toda su profesionalismo. Es esta parte en donde estos grandes países, estas grandes economías se dan cuenta que estos países del sur, ¿no? Cuba en específico como tal, pues tiene esta gran potencialidad y bueno, pues es el futuro del mundo, ¿no? O sea, que vamos muy bien, creo que hay que seguir trabajando muchísimo, jamás confiarnos, sabemos que hay un imperio que no, y que está muy molesto con todo lo que está pasando, que se está viendo derrotado, pero bueno, pues los países, todas las economías que están trabajando, todos estos de cómo se le llama economías del sur, ¿no? Grupo del sur, pues pues podemos seguir adelante. Hay países muy dignos, hay gobiernos muy dignos con grandes esfuerzos y que seguramente lograremos, sobre todo, que todos tengamos un desarrollo social, económico, con grandes avances y resultados. Y ese es el resultado de este mundo pluripolar en plena construcción. La gran pregunta es, ¿quién se animará a quedarse por fuera? Quiero agradecer a Tamara por habernos acompañado y también a Wenadi por compartir con nuestros televidentes sus análisis hoy aquí en El Mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Cristian Lamesa, desde la Argentina, nos va a comentar sobre Ucrania, un país que reconoce que no tiene un plan de combate para el próximo año. Además, en medio de un duro invierno donde ya sus tropas no resisten en su famosa contraofensiva, que ha sido un total fracaso. Veamos. No es de sorprender esta situación en la cual este diputado ucraniano manifestó la falta de un plan de acción militar para el próximo año. Y esto viene a replicar una constante improvisación, por lo menos en lo que es mi visión desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania. Desde el comienzo se mostró esta improvisación y no solo esto, sino también la falta de evaluación real de la situación por parte de la OTAN en esta provocación contra Rusia sin evaluar correctamente la respuesta del país euroasiático, la respuesta del Kremlin. Esto también, por supuesto, está unido a una subestimación que, a mi modo de ver, también hubo por parte de la Casa Blanca respecto a la respuesta y a la magnitud de la respuesta que iban a tener por parte de Rusia, y me refiero a la contundencia de la misma. Esto, por supuesto, que está conduciendo finalmente a una derrota de la OTAN, una situación que por supuesto va a significar un descrédito a nivel mundial de la Organización Atlántica y por supuesto el consiguiente desgaste por parte de Washington y de sus socios europeos. Esto como resultado cierto de lo que es una inteligente guerra de desgaste planteada por el Kremlin contra justamente sus adversarios de la OTAN.
Gracias a Cristian Lamesa. Ahí nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy aquí en El Mapa. Ya para finalizar el programa vamos a revisar rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que es el dato más relevante sobre esta temática. Occidente no ha podido aislar a Cuba, que surge como protagonista del sur global en ciencia, tecnología, biotecnología e innovación. Irán podría ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo cubano. La mayor de las Antillas y Teherán han elevado por esta razón sus relaciones para sortear sanciones y están enviando un potente mensaje geopolítico al mundo. Hay intereses de países del Golfo Arábico en invertir en el sur global y esto podría dar un cambio radical a la economía cubana que se ha visto mermada por el criminal bloqueo de Estados Unidos. Hay un reconocimiento importante del liderazgo de Cuba dentro del G77 más China y también de los países de América Latina en el contexto del G20. Esto también en ese reconocimiento internacional por el desarrollo y sobre todo por poner a la vida como uno de los principales pilares fundamentales del desarrollo de sus políticas exteriores. Hay un cambio trascendental en el mundo y el sur global lo está liderando. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.